existe en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa, Señor, a alabarte y a aprender más de ti, Señor. Te doy gracias porque esta alabanza es para tu gloria y tu honra, Señor. Te pido, Señor, que podamos regresar a nuestras casas sintiéndonos que hemos nos hemos acercado más a ti, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje del pastor, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, al igual que para los de alrededor de nosotros, Señor. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto vernos en la casa del Señor, hermano. No hay mejor lugar para verse que aquí. Mi corazón está gozoso de vernos a todos, hermanos, en especial a nuestro hermano Salvador. Hermanos, estaba hace rato
con la alabanza anterior a esta, donde decía que dice, cuida de tu pueblo. Hermanos, cuando oyen esa frase, no sé qué les pasó a ustedes, pero yo estaba escuchando y decía, tu pueblo, Señor, y tú no te olvidas de tu pueblo. Con tanta necesidad que hay, con tanta angustia en esta crisis, podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros. Yo no sé usted cómo pasa sus días, sus devocionales, pero yo la verdad, cuando yo me acerco con el Señor, yo no me siento solo, hermanos, de verdad. Y hay veces que sí uno está con ciertas preocupaciones, pero el Señor está con nosotros. Hoy vamos a iniciar una serie que se llama Viviendo con Fe. Viviendo con Fe. Y van a ser 3. Hoy empezamos con Esperando lo Mejor, que está en Primera de Samuel 17. Les voy a pedir que tengan abierta su Biblia, porque todo el capítulo 17 de Primera de Samuel lo vamos a parafrasear. Y si alguien me ayuda ya, hermano, Primera de Samuel 17. Y más adelante, y le ponen una ceñita ahí en su Biblia, en Salmo 51. Vamos a llevar las dos lecturas al mismo tiempo. Salmo 51, Primera de Samuel 17. Entonces, para que nos tengan ahí a la mano. Todavía no empezamos con el texto, pero es lo que vamos a utilizar. Tengo una pregunta, hermanos. La pregunta es, ¿cómo podemos conseguir la aprobación de Dios? ¿Cómo podemos conseguir la aprobación? Primera de Samuel 17 y Salmo 51 son los dos que van a dejar allá en la mano. Primera de Samuel 17 y Salmo 51. Ok, la pregunta es, ¿cómo podemos conseguir la aprobación de Dios? De pronto es una pregunta normal para alguien que tal vez escucha por primera vez del Evangelio, incluso para alguien que ha caminado con el Señor por mucho tiempo. ¿Cómo consigo la aprobación de Dios? Es una pregunta que en algún momento nos las hacemos. Dice, ¿siendo más buenos que malos? No. ¿Cumpliendo los 10 mandamientos? No. Para empezar, ni son 10, son más de 600. ¿Prometiendo ser perfecto? No. ¿Yendo a la iglesia los domingos? No. Es decir, ¿se acuerdan cuando los fariseos se encontraron con Jesús y le decían que cuál era el principal mandamiento? Y dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Pero los fariseos querían tenderle una trampa a Jesús, y querían los fariseos que Él les dijera qué es lo que tenían que hacer. Es decir, acostumbrados los fariseos a hacer cosas. Entonces, ahorita vamos al texto. Todavía no estamos en el texto para que no se me distraigan ahí. Ahorita vamos a ir al texto. Entonces, los fariseos le decían, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acostumbrados a hacer cosas. Es más, al día de hoy hay muchas personas que les creen que haciendo cosas es como uno agrada a Dios. ¿Qué hago? Hago esto, hago lo otro, participo en esto, doy dinero para eso. ¿Qué es? Pensando en que haciendo cosas es como uno va a agradar a Dios. Pero miren, la palabra de Dios es muy clara. Y aquí dice, entonces ninguna de esas es para agradar a Dios. Pero ¿qué dice en Hebreos 11:6? ¿Qué dice el texto, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si me regreso a la anterior, dice, ¿cómo puedo conseguir la aprobación de Dios? Y la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Yo sé que muchos hermanos durante esta crisis su fe ha sido probada, ¿sí o no, hermanos? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Que en medio de esta crisis su fe ha sido probada. De pronto dice, ¿Dios está conmigo? Cuando todo está bien, es bien fácil. Claro, Dios me bendice con mi carro, con mi casa, con mi salud, con mi trabajo.
Y cuando las cosas no están bien, hermanos, ¿cómo contestamos ahí cuando nuestra fe se pone a prueba? Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, porque es necesario, fíjense lo que es, el texto es muy claro, hermanos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta parte segunda del texto, hermanos, pongan atención, dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que aquel que le busca a Dios con fe, hermanos, tiene un galardón. ¿Quién de ustedes ha probado eso, hermano? Hay momentos difíciles que uno ya no sabe ni qué hacer y sigue uno por fe, no hay otra, le busca uno acá, no hay nada, le busca uno acá, no hay nada, esto está en contra mí, esto está en contra mí, sigue uno caminando por fe y de pronto el Señor contesta y la pregunta es, ¿qué hice yo para que pasara? Nada. Lo único que hice fue seguir caminando con fe y el Señor hizo toda la obra. Hermanos, ¿quién de ustedes tiene oraciones de muchos años y que en un momento usted se dio cuenta que el Señor la contestó? ¿Cuándo? No sé cuándo la contestó. Lo que sí veo es de que ya contestó el Señor. Es decir, ese es el galardón de tener fe, hermanos. Y ahorita vamos a ver que no es lo mismo tener fe que ser optimista, porque el mundo secular de pronto usa términos seculares donde piensan, confunden que la fe es lo mismo que ser optimista, y no es así. Fe es esperar lo mejor. Eso es la fe. El doctor ya dio el veredicto, pero la fe espera todavía lo mejor. Ya se ven estas situaciones en el trabajo, pero por fe uno espera lo mejor. Eso es la fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es optimismo? No. ¿Cuál es la diferencia entre optimismo y fe? Que el optimismo tiene límites. La fe no tiene límites. Se lo repito, hermanos. El optimismo tiene límites. La fe no tiene límites. ¿Quién ha visto eso, hermanos? Lo hemos visto, hermanos. Cuando dice uno, es que ¿sabes qué? Esto es imposible, pero por fe Él lo puede hacer. El optimismo tiene límites. ¿Sabes qué? Llegamos con este carro, pues yo creo que sí, vamos a echarle ganas, si es optimista, ¿verdad? Creo que sí, o sea, aguanta el carro, las llantas, todo está bien, está bien. La fe prueba lo imposible, hermanos. Esa es la diferencia. Entonces no es igual ver las cosas optimísticamente y otro que diga, no, yo por fe lo creo. ¿Qué crees? Lo imposible. Es más, déjenme decirles algo. Cuando el pueblo de Israel sale en el libro de Éxodo, ¿por qué Dios los llevó frente al mar? Porque Dios prueba su poder en medio de lo imposible. Justo ahí, cuando va el pueblo, 2.600.000 adultos, dice, más niños y mujeres, 2 millones, calculen esa cantidad, llegan a las aguas, ven que viene el ejército de egipcio allá, ven el agua enfrente y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí en medio de lo imposible es donde Dios se manifiesta más. Yo no sé cuántos de ustedes tengan unas peticiones, hermanos, que parezcan imposibles, pero Dios es ahí donde se manifiesta. ¿Y saben qué, hermanos? Porque Él al final es el que recibe la honra y la gloria. Porque es ahí exactamente donde dice uno, ¿cómo es que puede pasar esto? Solamente fue Dios. Y es donde Dios muestra su poder. Así que, hermanos, viviendo por fe es el nombre de la serie. Y hoy vamos a empezar con el primero, buscando lo mejor. Entonces, cuando se habla de fe, hermanos, no estamos hablando de ojalá.
esa palabra que de hecho tiene un origen ojalá, que es que si Dios quiere, pero no estamos hablando de que ojalá. De ahí, no sé si sabían que de ahí viene la palabra ojalá. Pero no es eso, hermanos, es la seguridad. No es de que a ver si. La fe es la certeza. Ahora acuérdense, hermanos, acuérdense de esto. Dios no recibe órdenes de nadie, menos de usted. Por eso cuando pedimos algo, ¿cómo terminamos la oración cuando pedimos algo? Pero que se haga, Señor, tu voluntad y no la mía. Es decir, tenemos nuestros deseos, caminamos por fe, pero al final, hermanos, lo que se va a manifestar es la voluntad de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿O quieren que se haga su voluntad y no la de Dios? ¿Cuántos años de ustedes, hermanos? Yo pasé muchos años de mi vida haciendo mi voluntad. ¿Cómo nos fue, hermanos? Pero cuando uno sigue la voluntad de Dios, ¿cómo nos va, hermanos? Frijolitos, donde sea que vivamos, pero somos felices, hermanos. Se hace la voluntad de Dios, hermanos. Cuando quisimos hacer nuestra voluntad, ¿cómo nos fue? A mí me fue muy mal, hermanos. Y por eso ahora camino por fe, siguiendo la voluntad de Dios. Dice el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hoy vamos a hablar del rey David y vamos a utilizar salmos porque los salmos encierran esa dependencia de ese hombre que se le ha llamado el mayor adorador que ha habido. ¿Cómo adoraba a Dios el rey David? Y el rey David en sus salmos tiene un patrón donde primero él abre su corazón, le expresa cómo se siente y después reconoce quién es Dios y le da a él la honra, la gloria y deposita en él su confianza. Observen cualquier salmo, la mayoría fueron escritos por el rey David. Entonces cuando él los escribe, primero él dice cómo se siente y después cambia el salmo y dice: pero en ti he puesto tu confianza. O dice: pero tú me vas a ayudar. O dice: pero tú me prometiste. Es decir, una dependencia total del rey David hacia Dios. Y aquí le dice Dios, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso es importante, hermanos, que en el caminar de nosotros, quien nos guíe sea Dios, no nosotros. Quien nos guíe sea Dios. Josué capítulo 1. Mira que yo te mando que te esfuerces, seas valiente. Dice: medita en esta palabra de día y de noche, y todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. Entonces, hermanos, si tenemos como base la palabra de Dios y Él nos guía, podemos ir con fe caminando, porque sabemos que yendo con Dios no nos puede ir mal. Si nos dice por acá, cuando leemos el libro de Números, hermanos, bueno, de hecho empieza desde Levítico, pero cuando le vemos esa parte, cuando caminan en el desierto, ¿qué dice de la nube? Que cuando la nube se paraba, ¿qué pasaba con el pueblo? No se movía. Y mientras la nube estaba parada, el pueblo estaba acampado en un solo lugar. Cuando la nube se movía, ¿qué dice? Que el pueblo avanzaba. Qué bonita dependencia, ¿no, hermano? La seña era esa: mientras la nube esté sobre ustedes, no se mueven. Cuando yo me mueva, ustedes se muevan. ¿Cómo lo podemos aplicar eso al día de hoy, hermanos? La oración. Por medio de la oración el Señor nos dice: Nicolás, camina. Nicolás, avanza. Pero también la palabra de Dios le puede decir: Nicolás, cierra la boca. Nicolás, pide perdón. Nicolás, no te muevas. Nicolás, ve para acá. Nicolás, entonces esta es mi guía. Y en el Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora vamos a ver en este día, esperando lo mejor, que está en 1 de Samuel 17. Pero antes vean esta frase de William Carey, dice: espera grandes cosas de Dios,
Intenta grandes cosas para Dios. Es lo que tu fe puede hacer por ti. Yo esta semana, yo tenía una petición, o la tengo, que ante mis ojos, hermanos, es imposible. Yo en oración, hasta que llegó el momento en que dije, sí lo voy a pedir. Es grande mi petición, pero el Señor en oración me dice, Nicolás, pídelo. Y es lo que dice aquí, dice, espera grandes cosas de Dios. Intenta grandes cosas para Dios, es lo que tu fe puede hacer por ti. Yo no sé quién de ustedes tenga una petición grande ante el Señor. Pídasela con fe. Espere grandes cosas de Dios, hermanos. Él no contesta solamente cosas chiquitas que se nos parecen a nosotros, hermanos. ¿A cuántos de ustedes ya les ha contestado en una forma que parecía imposible, hermanos? Así es, hermanos. Ya lo ha hecho. No tenemos por qué dudar que lo vuelva a hacer. ¿Sí o no, hermanos? Ya lo hizo. Yo soy un testimonio de eso. Ya lo hizo. Ya demostró en mi vida el Señor que lo imposible lo puede hacer. No tengo por qué dudar, hermanos. Y ustedes, si ya lo vieron en el pasado que hizo algo imposible, no tienen por qué dudar de que lo vuelva a hacer. ¿Sí o no, hermanos? No hay por qué dudar. Así que seguimos caminando por fe. Entonces, ahora sí, si pueden abrir su Biblia en 1 Samuel 17 y hasta el versículo 40, no lo voy a leer, solamente voy a ir mencionando las partes más importantes, y donde ya nos vamos a detener es a partir del versículo 42, 43 por ahí. Pero Primera de Samuel 17, voy a leer esta porción y después, ya para entrar en el texto, vamos a orar para que el Señor nos indique. Este texto es cuando David se enfrenta a Goliat. En el capítulo 17 dice que los hombres de Saúl se fueron y acamparon, dice en el versículo 2, acamparon en el valle de Ela. Y dice en el versículo 3 que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. O sea, los filisteos y el pueblo de Israel, ¿verdad? Esa era la pelea que había ahí. Después dice en el versículo 4 que de pronto salió un gigante que se llamaba Goliat. Y ahí empieza en el versículo 5, 6 y 7 a decir cómo era este hombre de grande. Tenía su casco, su lanza, todo empieza a explicar cómo, y él salía y les gritaba, dice el versículo 9, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Decían entonces que quien perdiera iba a servir al otro. En el versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahí voy a hacer un alto ahí. Versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La semana pasada estábamos estudiando acerca del libro de Nehemías. ¿Se acuerdan? Que hablamos que una de las razones por las que el pueblo paró de construir el muro fue porque tuvieron miedo. Aquí otra vez en el versículo 11, capítulo 17, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Yo les confieso, hermanos, cuando pasó lo de la muerte de mi mamá, llegó el momento en que yo estaba yo en oración, varias cosas, y yo me sentía débil por lo que estaba yo pasando emocionalmente, y llegó el momento en que yo tenía miedo. Y tenemos que tener cuidado con el miedo, porque el miedo no viene de Dios. Entonces, cuando uno siente miedo, uno se lo tiene que entregar al Señor, porque el miedo tiene el poder de paralizar a la persona. Cuando usted tenga miedo por algo que esté pasando, entrégueselo a Dios. El miedo no viene de Dios. Entrégueselo a Él.
Si usted está pasando por una situación difícil, en algún momento siente miedo, entrégueselo a Dios. El miedo no viene de él. Y siga adelante. Con Nehemías enfrentaron el miedo y siguieron adelante. Con el pueblo de Israel, con los filisteos, aun cuando estaba ese hombre enorme ahí enfrente, siguieron adelante. Entonces, para que tomen en cuenta eso, pasó con Nehemías, pasó con David, y no dude que pase con usted, que sienta miedo. Pero seguimos adelante. En el versículo 13 dice que había 3 hijos mayores de Isaí. Porque para esto el papá le dice a David, él se quedó a cuidar, era el más chiquito, se quedó a cuidar las ovejas allá. Entonces le dice que les llevara de comer a sus hermanos que estaban peleando. Cuando lo ven sus hermanos que el chiquito, el que debería estar cuidando las ovejas, viene, lo regañan. Y dice, pero llega David y se da cuenta que este filisteo, Goliat, venía y les gritaba y los intimidaba con su presencia, con su tamaño, con su casco, con su lanza. ¿No hay veces sienten eso, hermanos? Que lo que nos está pasando como que es un gigante, como que es algo imposible lo que se está, ¿verdad? Eso nos pasa, lo vemos así. Entonces llega y dice en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. Hermanos, Goliat sabía que él, si se paraba diario y les gritaba y estaba enorme, grandote, y les metía el miedo por 40 días, él con el miedo los podía derrotar. Hay veces, hermanos, tenemos miedo con algo, viene otro día y seguimos con el miedo, viene otro día y después nos acostumbramos a vivir con el miedo y estamos acobardados con ese miedo. No, hermanos, no. El miedo se tiene que entregar a Dios, porque uno tiene que enfocarse en lo que sí se puede, no en lo que no se puede. En el versículo 23 dice, mientras él hablaba con ellos, porque Goliat llegaba y gritaba, David se puso a escuchar. ¿Qué está pasando aquí? Y la gente le decía, ¿no te has dado cuenta, David, de ese gigante? En el versículo 25 dice, ¿no te has dado cuenta, David, que ese gigante viene y nos atemoriza y mira qué grandote está? Y él en el versículo 26, en la segunda parte, dice David, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí empiecen a observar cómo David empieza a ver el problema. El pueblo de Israel, lo único que veía era un gigante. Lo único que veía era alguien que los iba a derrotar. Eso era lo que veía el pueblo. Pero David no vio eso. David vio algo diferente. Dice, ¿y quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense lo que vio David. Dice, ¿quién es el que nos viene a atemorizar a nosotros? Él no vio al gigante. Versículo 28 le dice, ¿y tú por qué viniste? Le dice su hermano, lo regaña. David, ¿y por qué viniste? Si tú deberías estar allá. Y luego ya más adelante, dice David, si me dejan, dice, yo peleo contra él. Y se burlan, como muchas veces con nuestra fe se burlan. ¿Nunca les ha pasado de que usted dice, pero ¿sabes qué? Vamos a orar. Ay, sí, ya con tu oración se va a poder. ¿Nunca les ha tocado eso, hermanos? Que la gente no cree en el poder de la oración. Dice David, pues si me dejan, dice, yo peleo. Ay, tú, mira, nosotros somos un ejército y tú quieres pelear. Así pasa con nuestra oración a veces, hermanos. Vamos a orar por él. Yo me acuerdo cuando íbamos a visitar a este pastor, ahorita se me fue su nombre, pero íbamos a visitar a este pastor cuando mis hijas estaban enfermas y íbamos con él porque decía, vamos a orar, Nicolás. Hermanos, con su oración se sanaban mis hijas. Lo vi, hermanos, llegaba y decía, vamos a orar. Y orábamos con el pastor Elías. Y orábamos, regresaban sanas mis hijas. El poder de la oración, hermano. Y muchos dicen así, ay, ya con tu oración crees que se va a curar. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Y le dicen a David, no, tú no vas a poder con este filisteo. Versículo 34, David les dice, déjenme pelear por él.
Cuando llega un león, dice, yo he peleado con el león y lo he vencido. Y no nada más con un león, ¿qué más les dice David? Que también había peleado con ¿qué? Con un oso. En el versículo 34 dice, yo he peleado y les he ganado. Como cuando nosotros hablamos de nuestra oración y le decimos a la gente, vamos a orar. No, ¿qué usted cree que va a poder con su oración? Dígale, yo llegué a tener enfermos y con una sanación el Señor oyó mi voz de mi oración y el Señor los sanó. Es el poder de la oración. Versículo 37. Él les dice, David, miren esto lo que me ha pasado. Y dice David, bueno, dice, pues vamos a ver. Y entonces le ponen el casco y todo el equipo para que peleara. ¿Y qué fue lo que pasó con David? No pudo, porque él no estaba acostumbrado a tener el casco. Y dice, lo armaron para pelear contra él y no pudo. En el versículo 39 dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se quitó las cosas. Y en el versículo 40, ¿qué es lo que hace David? ¿Qué agarra? ¿Una lanza y otra coraza? No, ¿qué agarra? Piedras, 5 piedras dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Hermano, ni eran piedras grandotas, eran piedras del arroyo. El Señor puede hacer lo que Él quiere con lo que haya, hermano. Con lo que usted tenga, el Señor puede hacer un milagro. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Él lo puede hacer, porque el que va a hacer el milagro es Él, no usted. No usted ni una buena salsa usted sabe, hermano. No, el milagro no lo va a hacer usted. David no creyó, dicen las piedras, él era lo que tenía, pues con esto. Y cuando el filisteo, dice en el versículo 42, lo vio a David, ¿qué dice? Lo tuvo en poco. Lo que no sabía era que Dios estaba con David. Hermanos, en muchas ocasiones puede ser que a usted no le tomen en cuenta su oración, pero lo que no saben es que Dios está con uno cuando uno ora, hermanos. Eso es cierto, hermanos, y eso pasa así. Así que vamos a leer, hermanos. Dice, cuando esperas lo mejor, honras al Señor. Y antes de empezar con el versículo 45 y 46, hermanos, que ahí sí le voy a pedir que abran sus Biblias, vamos a hablar antes, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, porque nos anima, Señor. Nos anima a luchar con esos gigantes que cada uno de nosotros tiene. De pronto pensamos, Padre, que no se va a poder porque lo que vemos no va a ayudar mucho. Pero, Padre, el que hace el milagro eres tú, no nosotros. David se enfrenta y todos lo tuvieron a poco, dice ahí la palabra. Pero él sabía que tú estabas con él, y por eso fue que se dio lo que no había ojo que había visto derrotar a un gigante. Padre, anímanos el día de hoy de nosotros. Muchos que están escuchando este mensaje están desanimados, tienen miedo, pero Padre, tu palabra dice que sigamos adelante, que yendo contigo no nos puede ir mal. Y yo te pido, Padre, que especialmente a aquel que esté desanimado, tú le recuerdes que tú no nos abandonas y que tú eres el que hace lo imposible. Gracias, Señor, te damos por este día, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a ver qué dice el versículo 45 y 46. Ya les expliqué todo el contexto que está pasando, y lo primero que les quiero decir es: cuando esperas lo mejor, honras al Señor. Versículo 45 y 46. Dice: entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
Ahí no más, hermanos, ahí no más. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan salen y pasan frente a la entrada de la ciudad y había un mendigo y les dice que le dieran dinero? ¿Y qué le dice Pedro y Juan? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre del Señor te lo doy. Levántate y anda. ¿Cuántas veces, hermanos, vamos a algún lugar? Hermano, estoy pasando por una situación difícil. Hermano, tal vez no soy doctor, no tengo tal vez lo que usted necesita de dinero, pero lo que tengo en el nombre del Señor vamos a hacer, vamos a orar. Por fe, hermanos. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones que no sabemos que no podemos hacer más? Uno ora por la persona, habla uno después, no sé qué pasó, pero ya pasó mi problema. De verdad, Dios contesta la oración del justo, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo caminamos con Dios, hermanos, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Pero tengamos cuidado con eso. Fíjense aquí, dice él: tú vienes con espada, jabalina, ¿y yo qué? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando se espera lo mejor, primero se honra a Dios, hermano. Primero, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En el versículo 46, ¿qué dice, hermano? Jehová te entregará hoy en mi mano. Una seguridad. ¿Sabes qué, hermano? Yo no tengo tal vez lo que necesites, pero vamos a orar. Dice su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos. Yo no sé qué va a hacer el Señor. Lo que sí sé es de que si oramos tú y yo, el Señor está en medio de nosotros. Eso sí sé. No sé qué vaya a hacer, porque se va a hacer al final su voluntad y no la de nosotros. Pero lo que sí te puedo decir, que si tú y yo oramos, Dios va a estar en medio de nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que sí es seguro. Así Él le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Y qué dice al final, hermanos? Esto es precioso. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vamos a orar, hermano, por esta situación que usted está pasando. No sé qué va a hacer el Señor. Lo que sí sé que Él nos va a escuchar, porque dice su palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a estar. ¿Y sabe qué, hermano? Si el Señor contesta lo que usted está pidiendo, para Él va a ser la honra y la gloria. No porque usted se lo merezca, sino porque Él tiene a bien hacerlo. Hermanos, lo primero que uno hace cuando uno por fe, que busca lo mejor, es que uno honra a Dios. Ahora aquí, en el mismo Salmo 32 que vimos hace rato, dice: muchos dolores habrá para el impío. Vean aquí, hermanos, esto está precioso. Mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Porque acuérdense, hermanos, que cuando uno le pide a Dios, ¿cómo es la oración? Señor, ten misericordia de mí, escucha mi ruego. No le vaya a pedir como si usted se lo merece, hermanos. Vamos a pedirle buscando la misericordia de Dios siempre, siempre. Señor, ten misericordia de mí. Apiádate de este hombre que te está pidiendo algo. No tomes en cuenta mis pecados, Señor, pero te necesito. ¿Se dan cuenta cómo uno está buscando misericordia, hermanos? Uno no está presentando un currículum. Además, si juntamos nosotros todos aquí lo que hemos hecho bueno, no nos alcanza para un día en el cielo, hermano. Lo de todos, hermano. Y además ni es mucho, ¿verdad? Hermanos, lo que buscamos es misericordia. Y dice el Salmo 32, el mismo de hace rato, dice: mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. O sea, esperamos en lo mejor, pero honramos a Dios. Alegraos en Jehová y gozaos justos,
y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y ahí es donde está la cosa, hermanos. Dice el Salmo, los rectos de corazón. Hermanos, cuando uno ora, uno debe decir: Señor, perdóname por mis pecados. Yo quiero verte a los ojos, pero mi pecado hace que yo no levante mi rostro. Padre, limpia mi corazón. Permite que mi oración llegue a ti. Yo camino por fe. No merezco esto, pero Padre, ten misericordia de mí. Acuérdense, el optimismo tiene límites. La fe no tiene límites. Y seguimos, hermanos. Número 1. Número 2. Cuando esperas lo mejor, aumenta tu habilidad en la vida. Primero, cuando esperas lo mejor, honras a Dios, como lo hizo el rey David. Cuando esperas lo mejor, aumentas tu habilidad en la vida. Versículo 49 y 50, ¿qué dice? Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí, ¿qué? Una piedra, hermano, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. ¿Qué dice? Sin tener David espada en su mano. Hermanos, mi familia, hemos estado en situaciones difíciles de enfermedad. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor contestó, sin nosotros haber hecho nada. Lo mismo que con David. ¿Cuántas veces ustedes, hermanos, le han pedido a Dios por un milagro y el Señor contesta sin que usted haya movido la mano? Sin nada, solamente con fe, con oración. Y aquí dice con David, sin tener David espada en su mano. Ahora sí vamos al Salmo 51. ¿Qué pasa con el Salmo 51? Es uno de los salmos más preciosos. ¿Por qué? Porque es el que escribe después de que tiene el pecado con Betsabé. Y entonces en ese Salmo 51, David reconoce quién es él. Y dice en el Salmo 51, versículos del 7 al 10. Aquí está enfrente, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Observen lo que pide y lo que va a pasar. Purifícame y seré. Lávame y seré. Hazme y pasará esto. Crea en mí un corazón, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué dice esta sección del Salmo 51, hermanos? Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer así. Si tú haces esto, yo voy a hacer así. Por eso, hermanos, cuando uno camina con fe, dice uno: Señor, ten misericordia de mí. Si tú limpias mi mente, yo voy a pensar de una forma diferente. Te pido que me quites mis miedos. Te pido que me hagas un hombre de carácter, de un hombre que pueda depositar en ti tu confianza, y esto va a pasar. Es lo que dice David. Es el Salmo 51, hermano. Ya había escrito otros salmos y dice: si tú me haces esto, va a pasar esto. Si tú haces esto, va a pasar esto. Hermanos, hay veces que queremos que pasen las cosas y no queremos cambiar nosotros. No, hermanos, le pedimos a Dios que nos cambie a nosotros, porque, hermanos, este cuerpo sigue todavía en proceso de aprender cómo queremos que Dios quiera que seamos. Crea en mí un corazón limpio y renueva el espíritu dentro de mí. 3. Cuando esperas lo mejor, animas a otros. Qué bonito es platicar con alguien que tiene fe. ¿Sí o no, hermanos? Oye, fíjate que tengo este problema. Vamos a orar. No te desanimes. Qué bonito, ¿no? Pero imagínense que, fíjate que tengo este problema. Yo mejor me daba un tiro. Imagínense. Platica uno con gente que no conoce de Dios. Fíjate que tengo este problema. Pues ¿en qué te metiste? ¿Tú qué habrás hecho? ¿Tú que vas a la iglesia? ¿Tú? Y dice uno: ¿para qué le dije? ¿Para qué le dije? Hermanos,
Por eso es que el compañerismo de la iglesia es bien importante, hermanos. Porque cuando uno se conoce, dice, no, voy a hablarle a un hermano para que ore por mí. No, allá ya ni se mete uno. ¿Para qué les va uno a hablar? Uy, pues yo no sé qué vas a hacer tú. Yo ya te había dicho de tus hijos y de tus hijas y de tu esposo y de tu trabajo. Y dice uno, ¿para qué le dije? Pero fíjense, hermanos, cuando esperas del Señor lo mejor, animas a otros. Fíjense lo que pasa en el 52 y 53. Levantándose, para esto ya había pasado que David había derrotado al gigante, ya había caído. Y fíjense lo que pasa después. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron. ¿Se acuerdan que tenían mucho miedo? ¿Cuántos días les estuvo gritando el gigante? 40 días estaba gritándoles el gigante. Salía en la mañana y salía en la tarde. Imagínense, un vecino de ese vuelo, 40 días que se salga a gritarle ahí, tu manguera, tu carro, ya con 40 días, no, esto es lo más miedoso que nada. El Goliat estaba frente al pueblo, 40 días, ya todos tenían mucho miedo. Cuando gana David, fíjense lo que pasa, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Ese pueblo que estaba miedoso, cuando vio que alguien por fe, con 5 piedras, dice, tú vienes con espada y todo, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Y cuando el ejército de Israel lo vio y vio que cayó, empezaron a seguir a los otros, dice, hasta el valle. Porque cuando alguien camina con fe, su fe es contagiosa. Lo bonito de la fe es que la fe se contagia. Y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraí hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos. ¿Y qué más pasó, hermanos? Y saquearon su campamento. Ese ejército que tenía miedo, cuando alguien con fe se paró enfrente y derrotó a ese gigante, corrieron. Y no solamente corrieron hasta el valle, los fueron correteando, saquearon su campamento. Por eso, hermanos, es que el pueblo de Dios no puede desanimarse, hermanos. El mundo sí se va a desanimar porque están viendo los problemas, están viendo cómo pasan las cosas. Pero el pueblo de Dios, hermanos, no nos podemos desanimar porque Dios está con nosotros, hermanos. El mismo Salmo 51, cuando termina, lo termina así, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. ¿Y qué es esta palabra? Entonces, una proposición, una palabra que conecta algo con otra cosa. Tú me das esto, entonces pasa esto. Tú haces esto, entonces esto. Eso es lo que hace la palabra entonces. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces. Yo no sé cómo esté usted, hermano, que me está viendo en este momento, o usted que está presente. Pero si usted ve que su familia está desanimada, es muy probable que el que está desanimado es usted. Todos tenemos que empezar con nosotros, hermanos. Tenemos una familia, tenemos amigos, tenemos conocidos que nos van a buscar por una oración. Dice, vuélveme el gozo de mi salvación. David estaba destruido. El profeta Natán había ido a verlo para revelarle quién era David, con lo que había pasado con Betsabé. ¿Se acuerdan de esa historia? Llega el profeta Natán y le dice, que ese hombre debe morir, el de la historia, ¿no? Y le dice el profeta Natán, tú eres ese hombre. Por eso es el que dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Si hay necesidad, hermanos, de pedirle perdón a Dios hoy, por algo que tenga que hacerlo, hágalo. Porque cuando uno tiene algo en medio, hermanos, uno no vive con gozo. ¿Sí o no, hermanos? Cuando hay pecado, uno no tiene gozo. Pero cuando uno confiesa el pecado, vuelve el gozo de nuestra salvación. Y entonces van a pasar muchas cosas. Pero primero nosotros, hermanos, hay que caminar con fe.
Pero si hay un pecado que hay que confesar, hermanos, háganlo. Lo bonito, hermanos, es de que esa confesión es solamente entre uno y Dios. Imagínense tener que confesar y que estuvieran todos presentes. No. Pero lo bonito es que solamente es uno y Dios, ¿sí o no, hermanos? Allí en nuestro rincón, Señor, te pido perdón por esto. Qué bonito es pedirle perdón al Señor, ¿sí o no, hermano? ¿No? ¿Qué se experimenta cuando uno le confiesa al Señor un pecado que lo ha uno cargado y dice, perdón, Señor, perdóname, Señor? Cuando uno lo confiesa hay una paz tan preciosa, hermano. Dicen que el Dios creó el perdón precisamente para esos momentos cuando humanamente ya no podemos. Y es cuando uno le dice, Señor, perdóname, te pido perdón. Y entonces dice que devuélveme el gozo, porque mientras hay pecado en la vida, hermanos, no hay gozo. Y aunque no lo comenten, el rostro se ve. El rostro muestra si hay gozo o no, hermanos. Confesemos pecado, porque dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Rick Hoyle, no sé si alcanzan a ver ahí, pero este niño se le enredó un cordón alrededor del cuello y le afectó sus funciones cerebrales. Entonces los doctores le dijeron que ese niño iba a vivir en vida vegetal. Niño, papá, se lo destrozó esa noticia que su hijo iba a vivir en una vida vegetal. Entonces lo tenían así, fijo, pero un día observó su papá que sus ojos de su hijo se movían a como iba él caminando. Se lo quedó viendo y dice, me está viendo. Entonces él se iba para un lado y sus ojos le seguían. Se iba para el otro y seguían sus ojos. Había esperanza. Buscaron la manera de que él pudiera decirle algo. Y entonces en algún momento le pregunta que si él podía escucharlo y le dice que sí. Y le pregunta a papá, a su hijo, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Y dice que corriéramos, papá. ¿Correr? Sí. Entonces se pone a entrenar, búsquenlo en Google, lo van a encontrar, es famosa esta historia. Y dice, quiero correr un maratón. El niño le dice, y todo inmovilizado, si ustedes lo ven, no sé si alcanzan a ver aquí. De hecho tienen un monumento que les hicieron. Por la calidad de la imagen no se ve, pero corrieron maratones, corrieron triatlones, porque un día le dijo, quiero que corramos un triatlón. Y dicen que el papá no sabía nadar cuando su hijo le pidió que corrieran el triatlón, que incluía nadar. Y entonces el papá aprendió a nadar. La otra parte era jalarlo con bicicleta. Empezaron a correr en el maratón de Boston. Era el gran evento cuando llegaba su papá famoso, su papá con su niño, y él corría el maratón empujando a su hijo. Cuando iba en la bicicleta iba jalando al hijo. Cuando nadaba en una lancha iba el hijo. Véanlo, hay videos, hay historias, porque en medio de lo imposible es cuando Dios se manifiesta. Cuando él le preguntó, cuando su papá le preguntó al hijo, le dice, ¿qué sentiste cuando íbamos corriendo? Y dice que le contestó, porque buscaron la forma en que le contestaba ya con una computadora. Dice, yo sentí que sí podía hacerlo. Tal vez ustedes tengan una situación como ese jovencito. Pero si usted le puede decir a Dios, Señor, yo sé que sí lo puedes hacer. Es cuando el Señor se manifiesta, hermanos. Yo en medio de mi problema con el alcoholismo, yo le decía al Señor, yo sé que tú sí me puedes salvar. Yo sé que tú me puedes salvar. Y en esa ventana yo me acuerdo. Y yo le decía, Señor,
tú sí puedes, donde yo ya no puedo. Y esa es la historia, hermanos. Búsquenlo. Rick Hoyle. Y ahí les van a aparecer muchos videos y su historia de este niño. Su papá acaba de morir. Y por primera vez, en el 18, por primera vez, no fueron al maratón de Boston. Y siempre era la novedad. Yo no sé, hermanos, pero yo no pierdo la fe. Tengo peticiones ante el Señor y yo lo animo a que no pierda la fe. Mientras estemos respirando, podemos seguir pidiendo, ¿sí o no, hermanos? Amén. Estoy terminando aquí, Hebreos capítulo 10, 22 y 23, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En plena certidumbre de fe. Yo sé que sí puede, Señor. No yo. O sea, yo voy con mi petición y no digo yo sé que yo puedo. No, hermano, nosotros no podemos. Especialmente esas cosas difíciles. Certidumbre de fe. Yo sé que, Señor, tú sí puedes. Purificar los corazones de mala conciencia. Ahí es donde les digo que tenemos que trabajar nosotros primero. Y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Señor, tú sí puedes. Eso que para mí es imposible, tú sí puedes, Señor. Sin fluctuar. ¿Qué es sin fluctuar? Nada de que tantito sí, tantito no. Y a ver si puedes, y creo que no se puede. Y si puedes, no. Sin fluctuar. Y lavado los cuerpos con agua pura y mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El Señor prometió estar con nosotros. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y yo estaré con ustedes. Y yo estaré con ustedes. Él es fiel, hermanos. Y Él cumple sus promesas. Teníamos una petición de 20 años, mi esposa y yo. Y le contesté al Señor, hermanos. ¿Cuándo? No sabemos. Pero Él es fiel. ¿Tiene usted una petición grande, hermanos? Que solamente con el poder de Dios se puede hacer. Viva con fe. Busque lo mejor. Hoy vivimos esperando lo mejor. La próxima semana vamos a ver cómo empezar de nuevo con fe. Hermanos, yo los animo. Vivamos caminando con fe. Busquemos del Señor. Y en medio de lo imposible es donde Él contesta. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por tu palabra. Nos anima, Señor. Especialmente cuando nuestros miedos llegan. Cuando vemos a nuestros gigantes. Cuando pensamos que no se puede. Con lo que hay, tú sí lo puedes hacer, Señor. Yo te pido, Padre, especialmente por aquel que tal vez está desanimado, tal vez que tiene miedo, que ponga su fe en ti, Señor, como lo hizo David siempre. Y tú nos llevarás a la victoria. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.